¿Qué está pasando al sumergible, al submarino desaparecido durante la expedición a los restos del Titanic? Le quedan horas de oxígeno según lo que se sabe. Y es que vean ustedes el tamaño, es un tamaño muy pequeño, es un cuartitito donde ahí van las 5 personas. Este se controla con un mando de videojuego. Ahorita van a ver cuál es el control. Con esas pueden ver las imágenes, están varias cámaras. Ese es el control. Con eso vas, subes, volteas de un lado, volteas del otro. Traen otros 2 controles extras por si se descompone. Está conectado a Bluetooth normal como cualquier control de videojuego. Vamos que es tremendo lo que estamos viendo. Y este submarino, este sumergible, es hechizo. Vamos, con las mismas fundaciones, con las mismas donaciones que les dan, pues ellos han ido construyendo. Claro, son expertos y son ingenieros y lo que tú quieras, pero no hay ahí, vamos, miles de millones detrás ni nada. Eso es un proyecto relativamente mediano, por así decirlo. Muy riesgoso. Ellos saben que cuando bajan probablemente no exista manera de rescatarte, porque este aparatito hay muy pocos. De este tipo de submarinos hay extremadamente pocos en el mundo. De aquí a que puedan traer otro sumergible, otro submarino que tenga las mismas capacidades, va a ser muy difícil. Casi imposible que sean rescatadas estas personas. Dentro del sumergible estaba también este señor, estaba el CEO. Apenas era la tercera vez que bajaban ya con turistas. O sea, era la tercera ocasión que hacían este viaje ya, digamos, más abierto al público. Claro, no cualquiera va porque pues sí está carísimo el boleto. De repente hay invitados porque son científicos, porque son algún experto explorador, etcétera. Pues puede ser que te inviten y que sea viaje gratis, ¿no? O menos costoso. Pero el Titán es así de chiquito. Complicadísimo porque pues puede haber evidentemente corrientes, puede haber cualquier incidente. El problema y lo que casi no se ha dicho es que a la hora de haber bajado se perdió el contacto con el submarino. Está muy curioso porque quiere decir que no estaban tan abajo cuando algo pudo haber pasado. No se sabe qué. Pero si se perdió contacto desde el domingo a la hora de que esto sucedió, evidentemente pues implica que hay algo raro ahí, ¿no? Hay algo raro. No es que estaba en las profundidades y que chocó con el Titanic o con algún lugar, una roca, alguna cosa por ahí. Pues no, nada de eso. Esto tuvo que haber sido cuando apenas iban bajando. Tardan 3 horas en bajar. Si fue a la hora, pues algo pasó en una zona más superficial. De momento siguen sin saber qué pasó con ese sumergible y pues bueno, ya queda poco tiempo. Quedan horas para que se les acabe el oxígeno. Lamentablemente se ve muy complicada esta situación. En este mismo sumergible, en este mismo submarino, han logrado grabar a muchísimas nuevas especies y han logrado pues grandes avances en ese sentido. También obviamente a conocer más la historia de lo que le pasó al Titanic.